El remolino de polvo giraba sobre la tierra agrietada como un fantasma hecho de arena y desesperación, arrastrando consigo los últimos vestigios de lo que una vez fue tierra fértil. Clara Montgomery permanecía de pie junto a la ventana de su cocina, viendo cómo su sueño se marchitaba grano a grano. 3 años de sequía habían convertido el rancho Flecha Rota en un monumento al fracaso, y hoy encontraría la salvación o admitiría la derrota. Lo que no sabía era que la salvación llegaría con una pierna rota, trayendo consigo secretos que podrían transformar no solo su tierra, sino todo lo que creía sobre lo imposible. Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito porque mañana tengo algo muy especial guardado para ti. El sol de la mañana caía con fuerza sobre el rancho Flecha Rota, convirtiendo el aire en brillantes olas de calor que hacían bailar el horizonte como un espejismo. Clara Montgomery se apartó un mechón de cabello castaño rojizo de la frente empapada de sudor mientras contemplaba la devastación que una vez fue su orgullo y alegría. El terreno se extendía interminable en todas direcciones, un lienzo, pintado en tonos marrones y grises, salpicado únicamente por los restos de postes de cercas y alguna que otra planta, rodante atrapada en alambres oxidados. No siempre había sido así. Clara aún recordaba la primera vez que vio esta propiedad hacía 5 años, cuando la hierba crecía verde hasta las rodillas, cuando el arroyo que bordeaba la frontera este tenía agua todo el año, cuando la tierra era fértil y oscura y prometía abundancia a cualquiera dispuesto a trabajarla. Había usado hasta el último centavo de la herencia de su abuela para comprar estas 800 hectáreas en el corazón del Valle de San Luis, en Colorado, convencida de que podía forjar una vida aquí, lejos de las agobiantes expectativas, de la vida urbana y de los amargos recuerdos de un matrimonio que se había desmoronado como hojas de otoño. Pero la sequía había llegado el segundo año. Sutil al principio, solo un periodo seco que todos le aseguraban que pasaría. Luego se había instalado como un pariente indeseable, mes tras mes de cielos despejados y un sol abrasador que absorbía la humedad de todo lo que tocaba. El arroyo se convirtió en una depresión polvorienta, bordeada de piedras lisas. La hierba se marchitó y murió, dejando solo maleza rebelde y trozos de tierra dura que derramaban el agua de lluvia. Como un tejado de hojalata cada vez que la rara tormenta lograba cruzar el valle en Clara, se acercó a la vieja mesa de roble, que dominaba su modesta cocina, y extendió el fajo de facturas que se abultaban cada mes. Avisos bancarios, préstamos, para equipos, proveedores de alimento, el veterinario que había tratado a su menguante ganado, antes de verse obligada a venderlo uno a uno. Los números flotaban ante sus ojos. Una matemática de desesperación que siempre llegaba a la misma conclusión. Estaba a 3 meses de perderlo. Todo en el sonido de un vehículo aproximándose interrumpió sus pensamientos. Clara levantó la vista y vio una camioneta destartalada, avanzando por el largo camino de tierra, dejando tras de sí una nube de polvo como un estandarte de derrota. No reconoció el vehículo, un Ford azul descolorido que había vivido décadas mejores, con el portón trasero cerrado con alambre de embalar, y la puerta del pasajero de un tono ligeramente diferente al resto de la carrocería. Distinguió a un solo ocupante al volante. La camioneta se detuvo cerca del porche delantero, y el motor se apagó con un silbido que sugería que no volvería a arrancar sin que alguien lo persuadiera. La puerta del conductor se abrió con un chirrido oxidado y un hombre emergió lentamente, apoyándose en la pierna izquierda, al bajar de la cabina. Era alto y delgado, de unos 40 años, con la piel curtida por el sol y el cabello oscuro, que dejaba entrever las primeras canas en las sienes. Vestía vaqueros descoloridos y una camisa de trabajo con varios remiendos, pero lo que llamó la atención de Clara de inmediato fue su pronunciada cojera al rodear la parte delantera de la camioneta. Señora Montgomery. Su voz tenía un suave acento que evocaba un lugar más al sur, quizá Texas o Nuevo México. Se quitó una gorra de béisbol desgastada al acercarse al porche, revelando unos ojos color artemisa que parecían abarcarlo. Todo a la vez, los pastos moribundos, los corrales vacíos, el aire general de un lugar que libra una batalla perdida contra la naturaleza. Sí, soy yo. Clara salió al porche. El calor seco le picó de inmediato en los brazos desnudos. ¿Puedo ayudarla? El hombre metió la mano en el bolsillo de la camisa y sacó un periódico doblado. Me llamo Marca 6 and vi su anuncio en el Alamosa Gazette. Mencionó que necesitaba ayuda con la restauración de terrenos. Desdobló el periódico y lo levantó, y Clara reconoció sus propias palabras desesperadas impresas en la sección de clasificados. Se necesita peón de rancho. Experiencia con suelos difíciles. Se proporciona alojamiento, solo consultas serias. Clara estudió al hombre que tenía delante. Marcus Keyes no parecía gran cosa, demasiado delgado, demasiado curtido y, obviamente, lidiando con alguna limitación física que dificultaría el trabajo en el rancho. Pero había algo en esos ojos,
verde salvia. Una tranquila confianza que sugería que sabía cosas, había visto cosas, había aprendido lecciones que no se podían enseñar en la escuela de agricultura, ni encontrar en las revistas agrícolas. Consuelos difíciles, repitió Marcas, observando el paisaje árido que los rodeaba. Diría que esto lo justifica. No había juicio en su voz ni compasión, solo una evaluación objetiva que, de alguna manera, hizo que Clara se sintiera menos fracasada. ¿Qué tipo de experiencia?, preguntó Clara, aunque una parte de ella se preguntaba si realmente importaba. Había publicado ese anuncio hacía 3 semanas, y Marcas fue el primero que se molestó en responder. Todos los demás peones del valle ya estaban empleados o eran lo suficientemente inteligentes como para evitar lo que parecía un naufragio. A Márquez cambió el peso del cuerpo, apoyando inconscientemente su pierna sana. Pasé 10 años trabajando en proyectos de restauración en Arizona y Nuevo México, principalmente en tierras de reservas que habían sido sobrepastoreadas o dañadas por operaciones mineras, recuperación de suelos, conservación del agua, restauración de plantas nativas. Hizo una pausa, su mirada vagando por los pastos vacíos, reviviendo tierras muertas. Las palabras flotaban en el aire, entre ellos como una promesa que Clara temía creer. Había escuchado muchas promesas en los últimos 3 años de vecinos bien intencionados que insistían en que volverían las lluvias, de agentes de extensión agrícola que le recomendaban costosos mejoradores de suelo que no podía permitirse, di su exmarido, que la había llamado 2 veces para sugerirle que redujera sus pérdidas y regresara a Denver, donde vivía la gente normal. ¿Y la pierna?, preguntó Clara, y enseguida lamentó lo directa de la pregunta. Pero Márquez no pareció ofenderse. Un caballo me cayó encima hace unos 2 años. Me lo fracturé por 3 partes. Se tocó brevemente el muslo izquierdo. Los médicos hicieron lo que pudieron, pero nunca volveré a correr maratones. Eso no me impide hacer lo que hay que hacer. Solo significa que tengo que pensar un poco más en cómo hacerlo. Clara se encontró observando al hombre con más atención. Había en él una firmeza, una resistencia paciente que le recordaba a los álamos antiguos, que de alguna manera lograban sobrevivir en los lechos de los arroyos estacionales, con raíces lo suficientemente profundas como para encontrar agua que las plantas superficiales desconocían. Pensó en su cuenta bancaria menguante, en la notificación de ejecución hipotecaria que probablemente llegaría antes de fin de mes, en la larga serie de fracasos que le habían traído a ese momento. No puedo pagar mucho, dijo finalmente. Alojamiento, comida y lo que pueda pagar aparte. Que no es mucho ahora mismo. Márquez asintió como si ya lo hubiera esperado. ¿Te importa si echo un vistazo? Para hacerme una idea de a qué nos enfrentamos. El nosotros le pareció significativo a Clara, no con lo que estás lidiando, sino con lo que estamos lidiando. Como si ya hubiera decidido quedarse. Como si ya hubiera visto algo en ese paisaje desolado que le daba esperanza. Pasaron la siguiente hora recorriendo la propiedad. Márquez hizo preguntas que revelaron un profundo conocimiento de la composición del suelo, la gestión del agua y las complejas relaciones entre plantas, animales y clima, algo que la mayoría de la gente nunca consideraba. Se arrodillaba con frecuencia recogiendo puñados de tierra y dejándola escurrir entre sus dedos, estudiando cómo se mantenía unida o se desmoronaba. Examinó los patrones de erosión a lo largo de lo que una vez fue el lecho del arroyo, observó los tipos de maleza que habían logrado arraigarse en diferentes zonas, y observó las sutiles variaciones de altitud, que podían marcar la diferencia entre un pastizal próspero y una zona de sequía. La tierra no está muerta, dijo mientras regresaban a la casa. Solo duerme, esperando las condiciones adecuadas para despertar a Clara. Quería creerle, pero la evidencia de sus ojos contaba otra historia. Durmiendo 3 años, siesta tan profunda. Márquez sonrió por primera vez desde su llegada, y la expresión transformó su rostro curtido por el clima. A veces, el mejor sueño llega después del trabajo más duro. Tu tierra ha estado descansando, almacenando energía en las capas profundas. La pregunta es si podemos encontrar la manera de despertarla suavemente, o si tendremos que sacudirla bien. Al llegar al porche, Clara tomó una decisión que parecía imprudente e inevitable. ¿Cuándo puedes empezar? Mañana por la mañana, si te parece bien. Tengo todo lo que necesito en la camioneta. Márquez señaló el Ford destartalado, y Clara se dio cuenta de que el portón trasero desparejado probablemente ocultaba todo lo que este hombre poseía en el mundo. El barracón lleva más de 1 año sin usarse, advirtió Clara. Quizás necesite algunas reformas para que sea habitable. He dormido en peores lugares. Márquez se puso la gorra de béisbol y regresó a su camioneta. Señora Montgomery, esta tierra quiere vivir, lo presiento. Solo necesita a alguien que sepa escuchar. Mientras Clara veía desaparecer la camioneta por la esquina del granero,
en dirección a la pequeña barraca que se alzaba a la sombra del único árbol sano que quedaba en la propiedad. Sintió algo que no había experimentado en meses en curiosidad por el mañana. La sensación era tan desconocida que tardó un instante en reconocerla por lo que era un leve atisbo de esperanza esa tarde. Mientras el sol se ponía tras las montañas lejanas, tiñendo el cielo de tonos dorados y carmesí que embellecían incluso el árido paisaje. Clara se quedó de pie junto a la ventana de su cocina observando cómo salía humo de la chimenea de la barraca. Márquez Hayes había llegado como la respuesta a una plegaria que no sabía que estaba rezando, trayendo consigo la promesa de que los muertos podrían volver a vivir. Quedaba por ver si esa promesa se cumpliría, pero por primera vez en 3 años, Clara Montgomery se durmió sin contar deudas ni calcular los días que faltaban al casi en el desastre. El amanecer llegó con el sonido del metal golpeando la tierra, una percusión rítmica que sacó a Clara del sueño como dedos que golpeaban. Su conciencia se quedó quieta un momento, desorientada por el ruido desconocido que parecía resonar cerca del granero. Entonces, los recuerdos la inundaron. Márquez Hayes, el barracón, la tenue chispa de esperanza que se había permitido sentir la noche anterior. Clara se vistió rápidamente y salió al porche. A pesar de la hora temprana, Márquez ya estaba trabajando. Estaba en lo que había sido su huerto, blandiendo una herramienta de mango largo que ella no reconoció, clavándola profundamente en la tierra dura con una fuerza sorprendente a pesar de su pierna lesionada. El aire de la mañana traía el frescor de la altitud de la montaña, y su aliento formaba pequeñas nubes mientras trabajaba con metódica precisión. «Buenos días», llamó, ajustándose la bata para protegerse del frío. Taylor. Temprano Márquez hizo una pausa en su trabajo y se tocó el ala de la gorra a modo de saludo. La tierra habla más fuerte por la mañana, antes de que el sol le quite toda la humedad. Señaló la herramienta que tenía en las manos, que Clara ahora veía como una especie de sonda especializada. Esta vieja capa dura tiene historias que contar si sabes escuchar. Durante la semana siguiente, Clara descubrió que Márquez Hayes estaba lleno de sorpresas. Su camioneta, que parecía un conjunto de piezas de repuesto unidas por la terquedad, resultó contener una impresionante colección de herramientas y equipos que nunca antes había visto. Sondas forjadas a mano para medir la densidad del suelo, frascos de vidrio llenos de diferentes tipos de semillas, botellas con lo que parecía agua de estanque, pero que Márquez llamó activadores microbianos, y cuadernos llenos de diagramas y mediciones escritos con una caligrafía cuidadosa. Más sorprendente aún fue el propio Márquez. A pesar de sus evidentes limitaciones físicas, abordó el trabajo con una combinación de precisión científica y comprensión intuitiva que dejó a Clara preguntándose sobre sus orígenes. Parecía saber exactamente dónde cavar hoyos de prueba. Podía predecir qué zonas drenaban mal después de la lluvia y hablaba sobre la composición del suelo, con la fluidez de quien ha pasado años estudiando no solo agricultura, sino también los misterios más profundos de cómo surgió la vida de una tierra aparentemente inerte. «¿Dónde aprendiste todo esto?», preguntó Clara una mañana mientras lo observaba medir cuidadosamente lo que parecía una mezcla de cáscaras de huevo, trituradas y pozos de café en pequeñas bolsas de tela. Márquez estaba sentado sobre un cubo volcado cerca del granero, con la pierna lesionada, estirada mientras trabajaba. El sol de la mañana iluminaba los mechones plateados de su cabello, y Clara se dio cuenta de que probablemente era más joven de lo que había pensado. El desgaste se debía al duro trabajo al aire libre, no a la edad. «Mi abuelo era afólogo del Departamento de Agricultura», dijo Márquez, sin levantar la vista de sus cuidadosas mediciones. «Pasó 30 años estudiando proyectos de recuperación del desierto en el suroeste. Solía llevarme con él durante los veranos cuando era niño». Ató una de las bolsas de tela y la apartó con las demás. «Me enseñó que el suelo no es solo tierra. Es un sistema vivo que respira, se comunica y recuerda todo lo que le ha sucedido». Clara sirvió café del termo que había traído y se sentó en una paca de heno cercana. La semana pasada había adoptado una rutina cómoda. Márquez empezaba a trabajar al amanecer. Ella se reunía con él después de sus tareas matutinas y pasaban el día examinando diferentes secciones de la propiedad. Se sentía bien tener a otra persona cerca, alguien que observara su rancho en crisis y viera posibilidades en lugar de fracasos. Al preparar y narrar esta historia, nos llevó mucho tiempo, así que si la disfrutan, suscríbanse a nuestro canal, significa mucho para nosotros. Volvamos a la historia. «¿Y tu familia?», preguntó. «¿Alguien se pregunta dónde has desaparecido?». Por primera vez desde su llegada, Márquez dudó. Sus manos se detuvieron sobre las bolsas de tela, y algo cambió en su expresión. No era exactamente dolor, sino la cuidadosa neutralidad de quien evita un tema delicado. «Mi esposa murió hace 2 años», dijo finalmente, de cáncer. El accidente de caballo ocurrió unos 6 meses después. Reanudó su trabajo, pero sus movimientos habían perdido la soltura de antes. «Parecía un buen momento para empezar»,
De cero en un lugar nuevo, Clara sintió que se le subían las mejillas. Lo siento, no quería entrometerme. Está bien. Marcus levantó la vista, y ella vio una calidez genuina en sus ojos verdes salvia. A Sarah le habría gustado este lugar. Siempre decía que los mejores jardines provenían de la tierra más fea, porque significaba que no había otro lugar al que ir más que hacia arriba. La conversación fue interrumpida por el sonido de un vehículo que se acercaba, una camioneta mucho más nueva que Clara. Reconoció al instante. Se le encogió el estómago al ver al agente de extensión del condado, Robert Kellerman, salir de su impecable Ford blanco, con el portapapeles en la mano y la expresión ya formada en la sonrisa condescendiente que ella había llegado a temer. «Buenos días, Clara», saludó Kellerman, y su mirada se dirigió inmediatamente a Marcus con manifiesta curiosidad. «Pensé en pasarme a ver cómo van las cosas». Clara se obligó a sonreír. Kellerman tenía buenas intenciones, supuso, pero sus visitas mensuales se habían vuelto cada vez más incómodas a medida que su situación se volvía más desesperada. La oficina de extensión del condado la había estado presionando para que considerara opciones alternativas de uso del terreno, lo que todos entendían como vender la propiedad a promotores inmobiliarios que la subdividirían en ranchos de 2 hectáreas para jubilados adinerados de Denver. «Robert, él es Marcus Hayes», dijo Clara, poniéndose de pie y sacándose el heno de los vaqueros. «Me está ayudando con unos trabajos de restauración del suelo». Kellerman arqueó ligeramente las cejas al observar el aspecto curtido de Marcus y su evidente discapacidad. «¿Restauración?» «Clara, ya lo hemos hablado. El análisis de suelo que hice la primavera pasada fue bastante concluyente. Este terreno ha sido demasiado dañado por la sequía. Tan solo el contenido de sal requeriría años de costosa remediación». Marcus permaneció sentado en su cubo, trabajando con las bolsas de tela como si la conversación no le importara. Pero Clara notó la ligera tensión en sus hombros y sintió una repentina oleada de irritación protectora. «Marcus tiene experiencia en la recuperación de desiertos», dijo, percibiendo un tono defensivo en su propia voz. «Cree que el suelo podría ser más recuperable de lo que sugería tu análisis». En la sonrisa de Kellerman se volvió aún más condescendiente. «Seguro que el señor Hayes tiene buenas intenciones, pero el análisis del suelo del condado se basa en pruebas científicas. Usamos equipo de laboratorio, no remedios caseros», señaló las bolsas de tela que Marcus sostenía. «¿Qué se supone que hacen exactamente?» Por primera vez, Marcus levantó la vista. Su expresión era apacible, casi divertida. «Inoculación de hongos micorrízicos», dijo con tono informal. «Las bolsas contienen esporas de organismos benéficos del suelo que forman relaciones simbióticas con las raíces de las plantas. Ayudan a descomponer los depósitos minerales, mejoran la retención de agua y crean redes de comunicación entre las plantas». Levantó una de las bolsas. «Quizás sea un remedio popular, pero se basa en unos 50 años de investigación revisada por pares». En la sonrisa de Kellerman se desvaneció levemente. «Bueno, eso es tan interesante, pero seguro que entiendes que los esfuerzos individuales, por bien intencionados que sean, no pueden superar los desafíos fundamentales del cambio climático y la degradación del suelo en esta región». «Depende de cómo definas lo fundamental», respondió Marcus, volviendo a Sutre. «Avis, lo que parece imposible es simplemente un problema que nadie ha tenido la paciencia de resolver». En el intercambio, dejó a Clara con una extraña euforia, como si Marcus hubiera defendido no solo sus métodos, sino también su decisión de tener esperanza. Tras la marcha de Kellerman, con la promesa de volver pronto y un evidente escepticismo sobre toda la empresa, se encontró observando a su nuevo peón con renovado interés. «No me dijiste que tenías formación científica», dijo Marcus. Se encogió de hombros. «O no preguntaste. Además, la mitad de los agentes del condado que he conocido saben mucha teoría, pero nunca se han puesto manos a la obra intentando revivir tierra muerta durante los días siguientes». Clara comenzó a ver su propiedad a través de los ojos de Marcus. Él le enseñó a interpretar las sutiles señales que indicaban el movimiento del agua subterránea, señalando lugares donde diferentes tipos de maleza crecían en patrones que revelaban la topografía oculta del subsuelo. Elway explicó cómo la capa dura, que parecía tan impermeable, estaba en realidad atravesada por microscópicos canales donde antes crecían raíces, vías que podrían reactivarse con el tratamiento adecuado. «La sequía no destruyó tu suelo», explicó Marcus mientras se encontraban en lo que una vez fue su pasto más productivo. «Simplemente obligó a toda la vida a refugiarse en las profundidades del subsuelo. Las lombrices, las bacterias beneficiosas, las redes de hongos, todo sigue aquí, esperando que las condiciones mejoren». Se arrodilló y cavó un pequeño agujero con su navaja, revelando capas de tierra que parecían idénticas a Clara, pero que Marcus leyó como páginas de un libro. «¿Ves esta capa más oscura?»,
a unos 20 centímetros de profundidad. Ahí es donde se esconde lo mejor. Rica materia orgánica, probablemente décadas de nutrientes acumulados. La capa dura de encima es solo una costra que se formó cuando la superficie se secó. Clara lo observaba trabajar, notando la delicadeza con la que manejaba incluso los terrones más inhóspitos, como si percibiera una vitalidad oculta en ellos. Había algo casi reverente en su trato con la tierra, una cualidad que le recordaba lo que había sentido por este lugar cuando lo vio por primera vez, e imaginó la vida que podría construir allí. ¿De verdad crees que puede volver?, preguntó a Márquez. Se levantó lentamente, apoyándose la pierna herida, y contempló el paisaje árido, con esos ojos verde salvia que parecían ver posibilidades invisibles para los demás. Señora Montgomery, esta tierra es como una persona que ha pasado por momentos difíciles. Recuerda lo que solía ser y quiere sanar. A veces solo necesita a alguien que crea en el proceso. Esa noche, mientras Clara preparaba la cena para dos, en lugar de una por primera vez en mucho tiempo, se encontró tarareando una vieja canción que su abuela solía cantar mientras trabajaba en el jardín. El sonido la sorprendió. No se había dado cuenta de lo tranquila que se había vuelto su vida, de cuánto había extrañado el simple placer de cocinar para alguien que pudiera apreciar el esfuerzo a través de la ventana de la cocina. Vean el cálido resplandor de la lámpara en las ventanas de la barraca, y se preguntó qué estaría haciendo Márquez allí, leyendo, probablemente, o actualizando las minuciosas notas que guardaba sobre las condiciones del suelo, los niveles de humedad y las otras 100 variables, que monitoreaba con precisión científica por primera vez desde que comenzó la sequía. Clara Montgomery se durmió con el sonido de la esperanza que echaba raíces en los lugares más profundos de su corazón, creciendo lenta pero firmemente hacia un florecimiento inimaginable que aún podría transformar su mundo roto en algo hermoso y verde y vivo. 3 semanas después de que Márquez llegara al rancho Broken Arrow, ocurrió lo imposible. Llovió. No los breves y violentos aguaceros que habían azotado el valle durante los últimos 3 años, sino una lluvia constante y torrencial que cayó durante 6 horas seguidas y dejó el aire con un aroma a salvia y a posibilidad. Clara estaba en su porche al amanecer, observando el vapor que se elevaba de la tierra al tocar los primeros rayos de sol, la tierra oscurecida por la humedad, y sintió un cambio en su pecho, una relajación de la tensión que no sabía que había. Estaro cargando Márquez apareció desde el granero, moviéndose más rápido de lo habitual, a pesar de su cojera, con la excitación irradiando por todo su cuerpo. Anne Sussman llevaba lo que parecía una colección de pequeños tubos de vidrio llenos de agua turbia. «Tienes que ver esto», gritó, con una urgencia que Clara nunca había sentido. La lluvia desencadenó algo. Lo encontró al pie de las escaleras del porche, notando cómo sus ojos brillaban con una intensidad que le aceleró el pulso. «¿Qué pasa?» «Actividad microbiana». Márquez levantó uno de los tubos, y Clara pudo ver diminutas partículas arremolinándose en el agua turbia. «Recogí muestras de 12 lugares diferentes esta mañana, y en cada uno se observa un despertar bacteriano masivo. El suelo no solo está vivo, sino que rebosa de vida». Clara observaba las muestras de aspecto inofensivo, intentando comprender lo que veía. «¿Es tan bueno?». Márquez rió, una risa de puro triunfo que transformó sus rasgos curtidos. «Bien, Clara, esto es milagroso. En 30 años de restauración de suelos, nunca había visto microorganismos latentes reactivarse tan rápido ni tan completamente. Tu tierra no solo se está recuperando, lleva 3 años almacenando energía, y ahora está lista para liberarla toda de golpe». Pasaron la mañana examinando los cambios ocurridos durante la noche. Donde ayer había una capa dura agrietada, Clara ahora veía tierra oscura y húmeda que se desmoronaba fácilmente en sus manos. Las misteriosas bolsas de tela que Márquez había estado colocando por toda la propiedad se habían abierto, y la lluvia había esparcido su contenido formando intrincados patrones que parecían casi intencionales, como si la tierra misma hubiera estado esperando este momento para iniciar una transformación largamente planeada. Pero fue en el antiguo lecho del arroyo donde hicieron el descubrimiento que lo cambió todo. A Márquez estaba arrodillado junto a lo que había sido una depresión seca revestida de piedras lisas, examinando con una pequeña paleta las capas de tierra que la lluvia había dejado al descubierto. Clara lo observaba trabajar, notando cómo se movía con creciente entusiasmo, cavando más profundo y con mayor urgencia con cada pasada de la herramienta. «Hay algo aquí abajo», murmuró, con la voz tensa por la concentración en algo que no pertenece. Clara se arrodilló a su lado, observando el agujero que había excavado en la orilla del arroyo, a unos 45 centímetros de profundidad. Pudo ver lo que parecía una capa de tierra de otro color, más oscura, más rica, casi negra comparada con la tierra arenosa que la cubría. «¿Qué es?», preguntó ella a Márquez. No respondió de inmediato. En cambio,
raspó con cuidado más de la capa superior, revelando una franja cada vez más nítida de tierra oscura que recorría el lecho del arroyo como un río enterrado. Cuando, por fin habló, su voz tenía un tono de asombro que le puso los pelos de punta a Clara. «Esto es un depósito aluvial», dijo lentamente. «Suelo rico y orgánico que el agua trajo aquí y se depositó con el tiempo, pero ha quedado enterrado bajo 1 metro de arena y limo». La miró, con sus ojos verdes albiabiertos, llenos de implicaciones que ella aún no comprendía. «Clara, esto no ocurrió de forma natural. Alguien enterró esta capa superficial a propósito». Las palabras flotaron en el aire, entre ellos como una acusación. Clara sintió un nudo en la garganta al comprender el significado de su descubrimiento. Enterrados. ¿Por qué alguien enterraría tierra fértil? Marcus se levantó lentamente, sacándose la tierra de las manos con expresión sombría, porque querían asegurarse de que nada creciera aquí. Esto no fue causado por la sequía ni el cambio climático. Fue un sabotaje. A Clara le daba vueltas la cabeza mientras intentaba procesar lo que le decía. 3 años creyendo que había fracasado. 3 años viendo cómo sus sueños se desmoronaban mientras los vecinos murmuraban sobre su inexperiencia y los funcionarios del condado le sugerían que aceptara la derrota. Y durante todo ese tiempo, su tierra había sido destrozada deliberadamente. ¿Pero quién haría algo así? Susurró. Marcus ya avanzaba por el lecho del arroyo usando su paleta para exponer más tierra enterrada. Alguien que quería asegurarse de que fracasaras. Alguien que sabía exactamente cómo destruir la tierra productiva y hacer que pareciera natural. Mientras seguían el rastro de tierra vegetal enterrada, Clara sintió que la ira crecía en su pecho como un fuego lento. La capa enterrada se extendía cientos de metros a lo largo del lecho del arroyo. Y lo más inquietante aún fue que encontraron evidencia de sabotaje similar en otras zonas de la propiedad. Alguien había tomado medidas sistemáticas para asegurar el fracaso de su rancho, enterrando la tierra fértil bajo capas de arena que impedían el drenaje adecuado y el crecimiento de las plantas. «El momento es el adecuado», dijo Marcus, mientras se encontraban en lo que una vez fue su pasto más productivo. «Dijiste que los problemas empezaron en tu segundo año justo cuando empezó la sequía, pero este tipo de desplazamiento deliberado del suelo habría tardado meses en completarse». Clara asintió aturdida, recordando aquel otoño cuando había estado tan ocupada con otros aspectos de la gestión del rancho que apenas había notado a las cuadrillas de hombres que afirmaban estar realizando trabajos de control de erosión a lo largo del arroyo. Tenían permisos que parecían oficiales y la aprobación del condado, y ella agradeció que alguien más se encargara del mantenimiento de la cuenca. «Confié en ellos», dijo con voz ronca. «Dijeron que estaban previniendo daños por inundaciones y mejorando el drenaje. Incluso les pagué por el trabajo». A la expresión de Marcus se ensombreció. «¿Cómo se llamaba la empresa?» «Gestión de Tierras Kellerman», respondió Clara automáticamente, y sintió un nudo en el estómago al comprender las implicaciones. «Dios mío, I'm Robert Kellerman». El agente de extensión del condado en todo encajó con una claridad escalofriante. Las visitas mensuales de Kellerman, su insistencia en que el terreno estaba irreparablemente dañado, su presión para que lo vendiera a promotoras inmobiliarias, su desdén condescendiente hacia los esfuerzos de restauración de Marcus. En el fondo, su conexión con la empresa que había destruido sistemáticamente su propiedad, mientras ella les pagaba para ello. «Ha estado jugando una mala pasada», dijo Marcus con gravedad. «Destruye el terreno, te convence de que no se puede recuperar, te presiona para que lo vendas con pérdidas, luego, él o sus socios lo compran barato, reparan el daño y se lo venden a los promotores por 10 veces más de lo que pagaron». Clara se dejó caer sobre una roca, abrumada por la magnitud de la traición. «¿Pero por qué atacarme específicamente? No soy nadie importante». Marcus la estudió con esos ojos perspicaces que parecían ver más de lo que ella se sentía cómoda revelando. «Eres una mujer soltera que heredó un terreno valioso en una zona de desarrollo privilegiada. Representas exactamente el tipo de blanco vulnerable que buscan estos especuladores de tierras». La lluvia había parado, pero el aire seguía cargado de humedad y la promesa de más tormentas. Clara contempló su propiedad dañada con nuevos ojos, viendo no solo las consecuencias de un desastre natural, sino también la evidencia de la avaricia y el cálculo humano. El peso de 3 años de inseguridad y supuesto fracaso se alivió de sus hombros, reemplazado por algo mucho más peligroso, una rabia fría y concentrada. «¿Qué hacemos?», preguntó a Marcus. Guardó silencio un buen rato y cuando habló, su voz tenía un tono de acero que Clara nunca antes había oído. «Lo desenmascaramos, pero primero tenemos que documentarlo todo en la capa superficial del suelo, los patrones de drenaje, las pruebas de sabotaje deliberado, y tenemos que hacerlo con cuidado porque si Kellerman se da cuenta de que hemos descubierto lo que hizo,
encontrará la manera de borrar sus huellas. Pasaron el resto del día fotografiando y documentando sistemáticamente la evidencia que habían descubierto. Marquez reveló otro talento oculto en su conocimiento de la ciencia forense del suelo, que le permitía interpretar las capas de tierra como un detective, examinando la escena de un crimen. Podía distinguir entre los depósitos naturales de sedimentos y los indicios de desplazamiento mecánico del suelo, e identificar los tipos específicos de arena que se habían transportado para enterrar la fértil capa superficial. Esto va a ser un problema para él, dijo Marquez, mientras etiquetaba cuidadosamente muestras de tierra en pequeños recipientes. El tipo de arena que usaron proviene de una cantera específica a unos 80 kilómetros al sur de aquí, una composición mineral distintiva que demuestra que no es originaria de esta zona. Al acercarse la noche y retirarse a la casa para planificar sus próximos pasos, Clara sintió una mezcla de emoción y aprensión que le aceleró el pulso. Durante 3 años, había estado luchando contra un enemigo que no podía ver, asumiendo la culpa de un fracaso que no había sido suyo. Ahora sabía la verdad, pero también comprendía que revelarla significaría enfrentarse a poderosos intereses, con importantes recursos y conexiones políticas. ¿Estás seguro de esto?, le preguntó a Marquez mientras estaban sentados a la mesa de la cocina, rodeados de fotografías, muestras de suelo y páginas de notas meticulosas. Si nos equivocamos, o si no podemos probar lo que sospechamos. Marquez extendió la mano por encima de la mesa y cubrió la de ella con la suya. El contacto le provocó una oleada de calor en el brazo, y comprendió con repentina claridad que, en algún momento, sus sentimientos por ese desconocido herido habían evolucionado mucho más allá de la simple gratitud. Clara, dijo en voz baja, he pasado 2 años vagando, compadeciéndome de mí mismo, convencido de haber perdido todo lo que importaba, pero ayudarte a luchar por este lugar me ha dado algo que pensé que nunca volvería a tener. Propósito en esperanza. Una razón para levantarse por la mañana. No se trata solo de evitar el dolor. Ella giró su mano con la palma hacia arriba, debajo de la de él, entrelazando sus dedos con naturalidad. ¿Y si perdemos? Entonces perdemos, luchando por algo que importa, en lugar de aceptar una derrota que nunca merecimos. Sus ojos verdes albia la miraron fijamente. Además, tengo el presentimiento de que tu tierra no es lo único por aquí más fuerte de lo que parece afuera. El viento arreció, trayendo consigo el aroma a tierra lavada por la lluvia y la promesa de tormentas futuras. Clara Montgomery estaba sentada en su cocina, de la mano de un hombre al que conocía desde hacía menos de un mes, planeando una batalla contra las fuerzas que casi la habían destruido, y por primera vez en 3 años, se sintió verdaderamente viva. La guerra por el rancho Flecha Rota estaba a punto de comenzar en serio, y finalmente comprendió que nunca se había tratado de sequía, cambio climático ni de su propia inexperiencia. Siempre se había tratado de avaricia, poder y la disposición de algunos a destruir los sueños de otros para su propio beneficio. Pero ahora sabía la verdad, y contaba con un aliado que entendía tanto la ciencia de la restauración del suelo, como el arte de luchar contra adversidades imposibles. El reino enterrado bajo sus pies estaba listo para resurgir, y Clara Montgomery estaba lista para ayudar. Para recuperar la luz en la llamada. Llegó a las 5:30 de la mañana, 3 días después de su descubrimiento en el lecho del arroyo. Clara se despertó sobresaltada por el estridente sonido que atravesaba la oscuridad del amanecer, y su corazón se aceleró al instante con la premonición de que las llamadas a esa hora nunca traían nada bueno. La voz al otro lado le resultaba desconocida. En una mujer de la oficina del asesor del condado, hablando con el tono seco y oficial de quien da malas noticias. Ezra Montgomery. Le presento a Jane Morse, del Departamento de Planificación y Zonificación del condado. La llamo para informarle que se ha programado una evaluación ambiental de emergencia en su propiedad. El equipo de inspección llegará hoy a las 8 de la mañana. Clara se incorporó en la cama, alerta al instante. Evaluación de emergencia. Porchway. Posibles problemas de contaminación de aguas subterráneas. Hemos recibido informes de posibles enmiendas de suelo ilegales y cultivos bacterianos no regulados que se están introduciendo en su propiedad sin los permisos correspondientes. La voz de la mujer se mantuvo profesionalmente neutral pero clara. Percibió un tono de firmeza. El equipo necesitará acceso completo a todas las áreas de su rancho, incluyendo cualquier muestra de suelo o documentación que haya recopilado. La comunicación se cortó antes de que Clara pudiera responder. Se quedó sentada en la oscuridad un momento, con el teléfono pegado a la oreja, mientras las implicaciones la asaltaban. De alguna manera Kellerman se había enterado de su investigación. Peor aún, se apresuraba a tomar el control de la situación antes de que pudieran desenmascararlo. Clara se vistió y corrió a la barraca, golpeando la puerta de Marquez con tanta fuerza que hizo temblar el marco. Él respondió de inmediato,
ya vestido y alerta, como si hubiera estado esperando problemas. Ya vienen, dijo Clara sin aliento. A las 8 de la mañana. Evaluación ambiental de emergencia. Quieren todas nuestras muestras de suelo y documentación en el rostro de Márquez se ensombreció. ¿Cómo lo supieron? No lo sé, pero saben de los cultivos bacterianos, los mejoradores del suelo, cosas que nunca le dijimos a nadie, excepto. La voz de Clara se apagó al pensar en una horrible posibilidad. Dios mío, he estado anotando nuestros hallazgos, subiendo fotos a la nube. Si están monitoreando mi actividad en Internet, tenemos que irnos allá. Márquez ya estaba cogiendo una bolsa de lona de junto a su cama, llenándola con cuadernos y equipo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Clara miró su reloj. 2 horas y media. No lo suficiente para ocultarlo todo, pero quizás sí para salvar la evidencia más importante. Márquez echó la bolsa al hombro y se dirigió a la puerta. ¿Dónde están las muestras de tierra del lecho del arroyo, mesa de cocina, career? Hacia la casa principal. La cojera de Márquez se acentuaba al impulsar. Su pierna lesionada para seguir el ritmo desesperado de Clara en el cielo del este comenzaba a mostrar los primeros indicios del amanecer, y Clara comprendió con una certeza enfermiza que estaba a punto de perderlo todo de nuevo. Esta vez no por la sequía ni las dificultades económicas, sino por la crueldad calculada de hombres con más poder que la conciencia en la cocina. Márquez metió las muestras de suelo cuidadosamente etiquetadas en una nevera portátil grande, mientras Clara recogía los discos duros y los documentos impresos. Trabajaron con una eficiencia frenética, conscientes de que su oportunidad se agotaba rápidamente. La cantera, dijo Márquez de repente. Necesitamos obtener muestras de la cantera de arena que usaron. Si podemos demostrar que la arena de su propiedad coincide con la que extraen a 80 kilómetros al sur de aquí, quedaría claro su método de operación. Clara lo miró fijamente. Son 2 horas de viaje de ida y vuelta. No llegaremos antes de que llegue el equipo de evaluación, entonces no volvemos. Los ojos verdes salvia de Márquez se clavaron en los de ella. Tomaremos lo que podamos, reuniremos las pruebas necesarias y buscaremos un lugar seguro para construir nuestro caso antes de que lo entierren junto con todo lo demás. La decisión pendía entre ellos como un puente sobre un abismo. Clara Penn, en su casa, en el equipo que le quedaba, en las últimas conexiones con la vida que había intentado construir aquí. Luego pensó en la sonrisa condescendiente de Kellerman, en los 3 años que creyó haber fracasado cuando en realidad la habían saboteado, en todos los demás terratenientes vulnerables que podrían caer víctimas de la misma conspiración. Bien, dijo, vámonos. Encargaron la destartalada camioneta de Márquez con todo lo que pudieron llevar, la nevera portátil llena de muestras de suelo, cajas de documentación, el portátil y el equipo fotográfico de Clara, y suficiente ropa y provisiones para varios días de viaje. Mientras trabajaban, Clara se encontró memorizando detalles de su propiedad que quizá nunca volvería a ver: la forma en que la luz de la mañana iluminaba las montañas al oeste, el álamo tenaz que daba sombra a la barraca, el suteltín verde que ya empezaba a aparecer en las zonas donde la capa superficial del suelo estaba enterrada. Estaban cargando la última caja, cuando oyeron el lejano estruendo de vehículos acercándose por la carretera principal, múltiples motores moviéndose a toda velocidad. Llegaron temprano, dijo Márquez con gravedad, y trajeron refuerzos. Clara podía ver la columna de polvo que se elevaba desde la carretera, aún a varios kilómetros de distancia, pero acercándose, con una determinación amenazante. El camino secundario, dijo, atraviesa la propiedad de Morrison, conecta con el antiguo camino minero que corre hacia el sur, hacia la cantera. Márquez asintió y se sentó al volante. El motor de la camioneta arrancó con un silbido reticente, tosió 2 veces, luego se apagó y se estabilizó en su habitual ralentí irregular. Clara echó un último vistazo a su casa, sabiendo que quizá nunca volvería a poner un pie dentro. Luego se subió al asiento del copiloto y cerró la puerta de golpe. Arrancaron por el prado, siguiendo un rastro tenue que el predecesor de Clara había usado para acceder a la parte trasera de la propiedad. La camioneta rebotaba y se tambaleaba sobre el terreno irregular, y Clara tuvo que agarrarse al tablero para evitar ser lanzada mientras Márquez empujaba el vehículo a toda velocidad tras ellos. Vio el convoy del equipo de evaluación entrando en su entrada 3 todoterrenos de aspecto oficial, y lo que parecía ser un camión con equipo especializado. Incluso a esa distancia, distinguió figuras uniformadas desplegadas por su propiedad con la eficiencia sistemática de una operación militar. Esto no es una evaluación ambiental rutinaria, dijo Clara, viendo cómo la escena se alejaba por el retrovisor. Esto es una redada. Márquez sorteó un terreno particularmente accidentado, con la suspensión del camión rugiendo en señal de protesta. Kellerman no se arriesgará. Va a confiscar todo lo que hemos recopilado y alegará que se trata de evidencia contaminada de una operación ilegal. Llegaron a la valla del límite y encontraron la puerta que Clara recordaba, oxidada pero aún funcional.
Márquez salió para abrirla, apoyándose en la pierna herida mientras forcejeaba con el pestillo corroído. Clara lo observó trabajar y sintió una punzada de culpa por haberlo arrastrado a su pelea. «Esta no es tu batalla», dijo cuando él regresó. La camioneta podría salirte con la tuya. Empezar de nuevo en otro lugar. A Márquez puso la camioneta en marcha y cruzó la puerta de la propiedad de Morrison. «¿Crees que no lo he considerado? ¿Crees que no sé cuánto más fácil sería desaparecer y dejar que Kellerman obtuviera su victoria? Entonces, ¿por qué quedarse?» Márquez guardó silencio un largo rato mientras recorría el accidentado camino que conducía al camino minero. Cuando por fin habló, su voz transmitía una profunda emoción que a Clara le oprimió el pecho. «Porque huir no salvó mi matrimonio. Cuando Sarah enfermó, no evitó el accidente que me aplastó la pierna. No evitó que perdiera todo lo que importaba». La miró brevemente antes de volver a concentrarse en el difícil camino que me esperaba. «Durante 2 años he estado vagando de un lado a otro, diciéndome que buscaba un nuevo comienzo, cuando en realidad solo estaba evitando la posibilidad de que algo me importara lo suficiente como para perderlo de nuevo». Clara sintió que las lágrimas le picaban en las comisuras de los ojos. «Y ahora he encontrado algo por lo que vale la pena luchar. Alguien por quien vale la pena luchar». Las manos de Márquez se apretaron sobre el volante. «Ya no voy a huir. Clara, vamos a exponer lo que hizo Kellerman, y nos aseguraremos de que no pueda hacérselo a nadie más». Condujeron en un silencio cordial. Durante la siguiente hora, siguiendo caminos secundarios y pistas mineras que Márquez recorría con sorprendente destreza, Clara se encontró estudiando su perfil mientras conducía, notando la firmeza de su mandíbula y la forma en que sus ojos escudriñaban constantemente el camino en busca de obstáculos y oportunidades. Este hombre, que había llegado a su rancho con aspecto de vagabundo destartalado, revelaba una fuerza y un propósito profundos que la dejaban sin aliento. A la cantera apareció de repente al coronar una colina, una enorme excavación excavada en la ladera como una herida en la tierra. La maquinaria industrial salpicaba el lugar, y Clara pudo ver camiones cargando arena de enormes pilas clasificadas por color y composición. «Ahí tienes», señaló Márquez, señalando una sección de arena clara que coincidía con el material que encontraron enterrando la capa superficial del suelo. «Eso es lo que usaron». «La pregunta es, ¿podemos obtener muestras sin que nos pillen?» Clara observó la presa con unos binoculares que había traído del rancho. «Hay un guardia de seguridad en la entrada principal, pero no veo a nadie vigilando el perímetro. Si nos acercamos por el este, hay suficiente cobertura para acercarnos». Estacionaron la camioneta en un bosque de álamos y se dirigieron con cuidado a la cantera a pie. Márquez avanzaba más despacio debido a su pierna lesionada, pero su conocimiento de la composición del suelo resultó invaluable mientras recolectaban muestras de diferentes secciones de la operación de extracción de arena. Mediante coordenadas GPS y fotografías minuciosas, documentaron el tipo y la fuente exactos del material utilizado para sabotear el rancho de Clara. Fue cuando se preparaban para partir que se toparon con el primer peligro real de su investigación. Un guardia de seguridad apareció al borde de la excavación, observando con evidente sospecha la zona donde habían estado trabajando. Márquez agarró a Clara del brazo y la jaló detrás de una maquinaria pesada justo cuando la radio del guardia cobró vida en base. «Aquí Patterson. Tengo evidencia de personal no autorizado en el sector 7. Huellas, montones de arena removidos. Parece que alguien ha estado recogiendo muestras». Ana Clara se le heló la sangre al oír la respuesta. «Entendido, Patterson. Esperábamos esto. La sujeto es Clara Montgomery, propietaria del rancho Broken Arrow. La buscan para interrogarla en relación con un caso de contaminación ambiental. Han de tener si es posible. Informe la ubicación inmediatamente». Márquez y Clara intercambiaron miradas de horror. Kellerman no solo había anticipado su investigación, sino que los había convertido en fugitivos. Ya no solo luchaban por el rancho de Clara, luchaban por su libertad. El guardia se acercaba a su escondite hablando con urgencia por la radio y pidiendo refuerzos. Clara oía vehículos arrancar a lo lejos, y el sonido de una búsqueda coordinada comenzaba a tomar forma a su alrededor. «¿Puedes correr?», susurró Márquez, con la mirada fija en el camino de regreso a su camioneta. Clara asintió, con la adrenalina inundándole el cuerpo. «¿Puedes?». Márquez sonrió con tristeza. «Supongo que estamos a punto de descubrirlo». Salieron de su escondite, al mismo tiempo, corriendo a toda velocidad por el terreno irregular hacia la línea de árboles donde habían dejado la camioneta. Tras ellos, se oyeron gritos cuando el guardia de seguridad los vio y pidió ayuda inmediata. Clara oyó rugir los motores al ponerse en marcha. El sonido de la persecución que comenzaba en serio en la pierna herida de Márquez lo frenó, pero su determinación lo mantuvo en movimiento. Clara permaneció a su lado,
negándose a dejarlo atrás incluso cuando los sonidos de la persecución se acercaban. Llegaron a la camioneta justo cuando el primer vehículo de seguridad apareció en la cima de la colina, con sus luces de emergencia, destellando contra el cielo vespertino. El motor del viejo Ford arrancó al primer intento, como si comprendiera la gravedad de la situación. Márquez puso la camioneta en reversa y retrocedió rápidamente para alejarse del equipo de seguridad que se acercaba. Luego giró el volante y se dirigió hacia la ruta más accidentada y desafiante para alejarse de la cantera. ¿A dónde vamos?, preguntó Clara agarrando el tablero mientras la camioneta rebotaba sobre rocas y troncos caídos. «A algún lugar donde no puedan seguirnos», respondió Márquez, concentrado por completo en la exigente tarea de escapar de la persecución, en un vehículo que se mantenía en pie más por la determinación que por la solidez mecánica, y en algún lugar donde podamos descubrir cómo convertir a los cazadores en presas. A la persecución comenzó, y Clara Montgomery se dio cuenta de que ya no estaba luchando solo por su tierra. Estaba luchando por su vida, su libertad y la oportunidad de exponer una conspiración que llegaba más profundamente al sistema de lo que alguna vez había imaginado Anne de posible en la cabaña minera abandonada. Se alzaba como una lápida olvidada contra la ladera de la montaña, con sus troncos desgastados y su techo hundido casi invisibles entre los pinos que habían crecido a su alrededor durante las décadas transcurridas desde el fin del auge de la plata. Márquez guió el destartalado camión por la última curva de lo que antaño había sido un camino minero, ahora poco más que un sendero de ciervos tallado en la empinada ladera. Llevaban 6 horas conduciendo por un terreno cada vez más remoto, usando caminos secundarios y huellas de tala que no aparecían en ningún GPS. Clara bajó del camión con las piernas temblorosas, aún con el cuerpo vibrando por la adrenalina de haber escapado de la cantera. La altitud la mareaba, debían estar cerca de los 3000 metros. Y el aire enrarecido traía consigo la mordedura de la nieve que podía caer incluso a finales de primavera a esa altura. Márquez se movió lentamente al bajar del asiento del conductor. Su pierna lesionada le causaba un dolor considerable tras horas de pisar el embrague en carreteras en mal estado. «¿Cómo supiste de este lugar?», preguntó Clara, observando la cabaña que parecía no haber sido ocupada en 50 años. Márquez se echó al hombro una de sus bolsas de provisiones y cojeó hacia la estructura. «Mi abuelo me trajo aquí cuando tenía 15 años. Operaciones mineras abandonadas para el servicio forestal, cartografiando la contaminación del suelo de antiguos sitios de extracción». Empujó la puerta de la cabaña, que rechinó sobre las bisagras oxidadas, pero aguantó. Siempre decía que los mejores escondites eran lugares donde la tierra misma había sido tan dañada que incluso el gobierno prefería olvidar su existencia en el interior. La cabaña estaba sorprendentemente en buen estado a pesar de su aspecto decrépito. Alguien, quizás el abuelo de Márquez, o quizás otros fugitivos a lo largo de los años, había hecho reparaciones básicas para mantener el techo intacto y las ventanas cubiertas. Incluso había una pequeña estufa de leña que parecía funcional, aunque Clara dudaba que se atrevieran a arriesgarse al humo que delataría su presencia a cualquiera que buscara desde el aire. Pasaron las horas restantes del día montando un laboratorio improvisado en la única mesa de la cabaña, ordenando cuidadosamente las muestras de suelo y la documentación. Clara observaba con creciente asombro a Márquez trabajar mientras revelaba otra faceta oculta de su experiencia, usando herramientas y productos químicos de su aparentemente inagotable bolsa de suministros. Comenzó a realizar análisis propios, de un centro de investigación universitario, no de un escondite en la montaña. Análisis espectrado, explicó mientras preparaba muestras en pequeños tubos de ensayo. Los diferentes minerales reflejan la luz en patrones distintivos. Sí puedo demostrar que la arena de la cantera contiene oligoelementos que no se encuentran de forma natural en su valle. Tendremos pruebas irrefutables de su efecto en Clara. Estaba sentada en un tosco banco de madera, observándolo trabajar a la luz de una linterna de pilas. «Márquez, ¿quién eres en realidad? Esto no son solo conocimientos que aprendiste ayudando a tu abuelo. Esto es edafología de posgrado». Márquez hizo una pausa en su trabajo, con un tubo de ensayo medio lleno de agua arenosa suspendido en su mano. Durante un largo instante, contempló la muestra como si pudiera contener respuestas a preguntas que había estado evitando durante años. «Tengo un doctorado en Ingeniería Geológica de la Universidad Estatal de Colorado», dijo finalmente. «Me especialicé en remediación ambiental y química de suelos. Trabajé 8 años para la EPA en sitio Superfund, antes de independizarme en Clara». Sintió que el suelo se tambaleaba bajo su comprensión. «Pero dijiste que trabajabas en proyectos de restauración en tierras de la reserva Ansi»,
Después de dejar la EPA, Márquez dejó el tubo de ensayo y se giró para mirarla de frente. Me fui porque descubrí que la mitad de la contaminación que debía limpiar era causada por empresas con conexiones políticas con quienes me pagaban. Me ordenaron clasificar ciertos sitios como de origen natural cuando tuve pruebas de que eran resultado de vertidos ilegales. El peso de su revelación se apoderó de Clara como una pesada manta, y estábamos delatando intenté serlo. Presten informes, testifiqué en audiencias, presenté pruebas a los investigadores del Congreso. La voz de Márquez transmitía una amargura que hablaba de batallas libradas y perdidas. Lo que obtuve a cambio fue una carrera arruinada, amenazas de muerte, y una esposa que no soportaba el estrés de estar casado con un paria. A Clara se le hizo un nudo en la garganta. ¿Por eso se fue? No safe you. Márquez volvió a su trabajo, pero sus movimientos habían perdido la precisión de antes. Murió luchando. Cáncer, como te dije, pero no fue solo cáncer, fue el Esters. De ver cómo se derrumbaba todo lo que habíamos construido juntos porque no podía callarme sobre verdades incómodas. La admisión quedó suspendida en el aire, entre ellos como una confesión. Clara comprendió ahora por qué Márquez había estado divagando de un lado a otro. Por qué parecía un hombre con heridas invisibles. No solo lidiaba con el daño físico de su accidente de caballo, cargaba con la culpa de un hombre que creía que sus principios le habían costado todo lo que amaba. El accidente del caballo, dijo Clara en voz baja, no fue realmente un accidente, ¿verdad? Las manos de Márquez se quedaron quietas sobre el equipo de prueba. 3 hombres me asaltaron a la salida de un bar en Durango. Dijeron que tenía que aprender a callarme. Desperté en el hospital con una pierna destrozada y con la certeza de que mi reputación en ciencias ambientales estaba acabada. Clara se levantó del banco y se acercó a él, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba su cuerpo en el aire fresco de la montaña. Así que te convertiste en un peón errante en lugar de defenderte. Contrache. Se suponía que debía luchar. Habían destruido mi credibilidad, mi carrera, mi matrimonio. Era un científico destrozado, cojo y con fama de alborotador. Márquez la miró a los ojos, y Clara vio en ellos un dolor mucho más profundo que cualquier herida. Al menos eso me decía hasta que conocí a una ranchera testaruda que se negaba a aceptar la derrota, incluso cuando todo el sistema estaba manipulado en su contra. Clara extendió la mano y cubrió la suya con la suya, sintiendo los callos que denotaban años dedicados al trabajo manual en lugar de la investigación para la que se había formado. Quizás por eso estabas destinado a encontrarme. Quizás huir era solo el camino más largo hacia donde necesitabas estar. Antes de que Márquez pudiera responder, el sonido de los rotores de un helicóptero resonó en las laderas de la montaña que los rodeaban. Ambos se quedaron paralizados, escuchando cómo la aeronave se acercaba a su valle. Su estruendo mecánico se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. «Apaga la luz», susurró Márquez. Y Clara inmediatamente apagó la linterna. Sumergiéndolos en la oscuridad, se acercaron sigilosamente a la única ventana de la cabaña y miraron por un resquicio entre las cortinas improvisadas. Un helicóptero con reflectores barría metódicamente la ladera de la montaña bajo ellos, siguiendo lo que parecía una cuadrícula diseñada para cubrir cualquier posible escondite. «Están muy interesados en encontrarnos», suspiró Clara. «Más graves de lo que deberían ser por una simple violación ambiental». La voz de Márquez transmitía una comprensión sombría. «Ya no se trata de tu rancho, Clara, se trata de evitar que desenmascaremos una conspiración que va más allá de un agente del condado y sus planes de desarrollo». Como para confirmar sus palabras, el celular de Clara vibró con un mensaje de texto. En el número era desconocido, pero el mensaje le heló la sangre. «Señora Montgomery, tiene algo que nos pertenece. Devuélvalo en 24 horas o afronte consecuencias inimaginables. Esta es su única advertencia». Márquez leyó el mensaje por encima de su hombro. «No solo intentan silenciarnos, sino que nos amenazan». Clara sintió que algo se cristalizaba en su pecho, una rabia fría que consumió los últimos vestigios de miedo e inseguridad. «Bien, porque estoy cansada de tener miedo y de correr». Sacó su portátil y empezó a escribir con furia, subiendo las pruebas fotográficas y los resultados del análisis de suelo a todos los medios de comunicación, organizaciones ambientales y organismos gubernamentales de control que se le ocurrieron. Márquez observaba su trabajo con creciente admiración. «¿Qué estás haciendo?», asegurándonos de que, si algo nos sucede, la verdad no muera con nosotros. Los dedos de Clara volaban sobre el teclado mientras redactaba correos electrónicos explicando sus descubrimientos y adjuntando las pruebas que habían reunido. «Estoy enviando copias al Denver Post, a la Agencia de Protección Ambiental, FBI y a todas las organizaciones de derecho ambiental del estado». Márquez comenzó a preparar más muestras de suelo, trabajando con renovada urgencia. «Si vamos a hacerlo público,
Necesitamos asegurarnos de que nuestras pruebas sean infalibles. Ayúdenme a documentar los resultados del análisis espectral. Trabajaron toda la noche bajo la tenue luz de la pantalla del portátil, construyendo un caso irrefutable contra Kellerman y sus conspiradores. Clara descubrió un talento para la escritura investigativa que desconocía, entrelazando la evidencia científica con la cronología de los acontecimientos y las implicaciones más amplias para la política de uso del suelo en todo Colorado. A medida que se acercaba el amanecer, habían compilado un informe completo que detallaba no solo lo que se había hecho en el rancho de Clara, sino también el patrón sistemático de especulación de tierras y sabotaje ambiental que se extendía por varios condados e involucraba docenas de propiedades. Esto es más grande de lo que pensábamos, dijo Clara, al revisar el documento final. No solo atacan a propietarios individuales, sino que manipulan patrones de desarrollo regional completos. A Márquez asintió con tristeza. Y ahora saben que lo que significa que hemos pasado de ser testigos a ser amenazas. El helicóptero había regresado 3 veces durante la noche, y cada vez que pasaba lo acercaba más a su escondite. Clara podía ver movimiento en la ladera de la montaña en equipos terrestres ascendiendo la ladera con la paciencia sistemática de cazadores profesionales. Nos encontrarán al mediodía, dijo Márquez, observando con binoculares a los equipos de búsqueda que se acercaban. La pregunta es, ¿qué haremos cuando nos encuentren? Clara guardó la versión final del informe y configuró la computadora portátil para enviar automáticamente copias a su lista de destinatarios en 6 horas en tiempo suficiente para que intentaran escapar, pero no para que sus perseguidores evitaran que la información llegara al mundo exterior. Nos rendiremos luchando, dijo, sorprendiéndose con la firmeza de su voz. Pero, primero, nos aseguraremos de que el mundo sepa exactamente quiénes somos y qué hemos descubierto. Ana abrió un nuevo documento y empezó a escribir un relato personal de su investigación, sus descubrimientos y su situación actual. Si esta iba a ser su última declaración, quería que contara a Clara Montgomery y el Dr. Marcus Case. Escribió: actualmente escondidos en las montañas de Colorado, han descubierto evidencia de fraude sistemático de tierras y sabotaje ambiental, orquestado por funcionarios del condado e intereses del desarrollo. Si algo nos sucede, sepan que morimos intentando exponer la verdad sobre la avaricia corporativa y la corrupción gubernamental, que roba los sueños de la gente común que solo quiere ganarse la vida honradamente con la tierra que aman. Marcus leyó por encima del hombro mientras ella escribía. Olvidaste algo, dijo en voz baja. ¿Qué? Que nos enamoramos en el proceso. En sus ojos verde, Salvia la miraron fijamente. Que a pesar de todo lo que nos han hecho, no pudieron destruir lo más importante que encontramos. Clara sintió que las lágrimas le escocían los ojos al añadir esas palabras a su declaración final. Afuera, el sonido de los vehículos que se acercaban se mezclaba con el del helicóptero que regresaba, creando una sinfonía mecánica de persecución que indicaba que se les acababa el tiempo. Pero por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, Clara Montgomery se sintió verdaderamente en paz. Había encontrado su propósito, su pareja y su valentía. Sucediera lo que sucediera, lo afrontaría como la mujer que estaba destinada a ser no una víctima, sino una luchadora que se negaba a dejar que la injusticia gana en él. Sonido de botas en los escalones de madera rompió el silencio de la montaña. Exactamente a las 11:47, Alto Eman, Clara y Márquez habían estado observando a través de la única ventana de la cabaña cómo los equipos de búsqueda convergían en su posición con precisión. 3 grupos se acercaban desde diferentes ángulos, cortando cualquier ruta de escape posible excepto la subida directa a la ladera de la montaña. Algo imposible dada la pierna herida de Marcos y los escarpados acantilados de granito que se alzaban sobre la cabaña. «Doctora Hayes», gritó una voz desde afuera, amplificada por un megáfono a pilas. «Les presento a la subdirectora Patricia Whitman, de la Oficina de Investigaciones de Colorado. Sabemos que está ahí y que ha recopilado pruebas. Salga con las manos a la vista y podremos hablar de esta situación como personas civilizadas». En Clara sintió que Márquez se tensaba a su lado. «Whitman», murmuró. «Conozco ese nombre. Fue una de las investigadoras que enterró mis informes de la EPA hace 5 años». La voz continuó, profesional pero con un matiz de impaciencia apenas contenida. «Aranais ha causado problemas considerables con su investigación no autorizada. Varias agencias federales están involucradas en lo que debería haber sido un simple asunto local. Resolvamos esto antes de que se agrave». Márquez se apartó de la ventana y empezó a reunir las pruebas más importantes en las muestras de suelo que demostraban
la conexión con la cantera de arena, los resultados del análisis espectral y la computadora portátil con su informe completo. No están aquí para arrestarnos, dijo en voz baja. Están aquí para asegurarse de que desaparezcamos para siempre. Clara miró su reloj. Faltaban 4 horas y 13 minutos para que sus pruebas se subieran automáticamente a los medios de comunicación y agencias gubernamentales de todo el país. El interruptor del muerto que había programado se activaría independientemente de lo que le sucediera, pero solo si sobrevivían lo suficiente para que se ejecutara. Dr. Hayes, volvió a llamar la voz. Ahora más cerca. Voy a ser directo con usted. Su pequeña investigación ha revelado detalles operativos de un programa que involucra intereses de seguridad nacional. El proyecto de desarrollo inmobiliario, en el que está interfiriendo, sirve de tapadera para las actividades de monitoreo en la frontera sur. Sus acusaciones sobre el agente del condado Kellerman ponen en peligro operaciones que protegen vidas. Estadounidense. San Marcus apretó la mandíbula. Seguridad nacional, la excusa más vieja del mundo para encubrir la corrupción. Clara observaba la pared trasera de la cabaña, donde un estrecho hueco entre los troncos revelaba un espacio justo para que una persona pasara a través de él. Probablemente un viejo sótano o almacén que había sido sellado hacía décadas. Márquez, ¿pasas por ahí? Él siguió su mirada y asintió. Apenas, pero Clara, no te voy a dejar. ¿No me vas a dejar? ¿Nos vamos los dos de aquí? Clara ya estaba retirando las tablas de la abertura, revelando un espacio oscuro que descendía hacia lo que parecía un sistema de cuevas naturales. Tu abuelo te trajo aquí, ¿verdad? ¿Alguna vez mencionó a dónde conducen estas cuevas? Los ojos de Márquez se abrieron de par en par al comprender. Los viejos pozos de la mina. Toda esta ladera está llena de túneles de las operaciones de extracción de plata. Si los pasadizos aún están despejados. Hizo una pausa. Estudiando la abertura. No es peligroso. Derrumbes, mal aire, caídas verticales. Y con mi pierna. Doctora Hayes, la voz de afuera se había vuelto un poco irritada. Tiene 2 minutos para salir voluntariamente. Después, entraremos a la cabina por la fuerza, y no puedo garantizar su seguridad, ni la de la señora Montgomery. Clara agarró el rostro de Márquez entre sus manos, obligándolo a mirarla a los ojos. Escúchame, en 4 horas nuestras pruebas se harán públicas y toda esta conspiración se derrumbará. Solo tenemos que sobrevivir 4 horas. ¿Puedes hacerlo? Márquez asintió lentamente. Sarah solía decir que era demasiado terco para morir fácilmente. Supongo que estamos a punto de comprobar esa teoría. Reunieron las pruebas más esenciales y se colaron por la abertura, justo cuando los primeros sonidos de entrada forzada resonaron desde la puerta principal de la cabaña. El espacio tras el muro descendía hacia una cueva natural de piedra caliza que se extendía en la oscuridad, excavada por siglos de flujo de agua y actividad minera. Clara usó la linterna de su teléfono para iluminar el camino mientras Marca avanzaba con cuidado por el suelo irregular tras ellos. Estallaron voces de ira y frustración cuando el equipo de búsqueda descubrió la cabaña vacía. ¿No están aquí?, gritó alguien. Revisen las rutas de escape en ventanas, puertas traseras, lo que sea. Clara y Márquez avanzaron con la mayor rapidez posible por el sistema de cuevas, siguiendo pasadizos que parecían descender y alejarse de la cabana. El aire era frío y húmedo, con el olor a humedad de la piedra caliza y décadas de abandono. El agua goteaba constantemente del techo, creando peligrosas zonas de roca resbaladiza que dificultaban el paso. Allí, señaló Márquez hacia donde la luz de su linterna revelaba un pasadizo lateral. Eso debería conectar con el pozo principal de la mina. Si logramos llegar, hay una salida de emergencia a unos 800 metros montaña abajo. La beban unos 20 minutos bajo tierra cuando el teléfono de Clara vibró con una llamada entrante. La pantalla mostraba un número que no reconoció, pero algo la impulsó a responder. ¿Señora Montgomery? La voz era de una mujer mayor, con la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. Soy la senadora Elizabeth Hartley. Llamo porque mi oficina acaba de recibir información muy interesante sobre ciertas actividades en su condado. Clara intercambió una mirada de asombro con Márquez. Senador, ¿cómo consiguió este número? El Dr. Hayes me incluyó en su lista de contactos de emergencia en la documentación que presentó a mi subcomité ambiental hace 3 años. La voz del senador era nítida y profesional. Señora Montgomery, quiero que me escuche con mucha atención. Usted y el Dr. Hayes han descubierto algo que se relaciona con una investigación mucho más amplia que mi oficina ha estado llevando a cabo. Quienes la persiguen ahora mismo no son quienes dicen ser. Márquez se acercó al teléfono. Senador Hartley, le presentó a Márquez Hayes. ¿Está diciendo que los agentes del FBI no son legítimos? Digo que la subdirectora Patricia Whitman fue relevada de su cargo hace 18 meses por su participación en un escándalo de desarrollo urbanístico
en el condado de Jefferson. La verdadera CBE y la ha estado buscando desde entonces. La voz del senador denotaba una satisfacción sombría en Dra. Hayes. Sus informes originales de la EPA nunca fueron debidamente enterrados. Fueron robados por personas que necesitaban asegurarse de que la verdad nunca saliera a la luz. No era paranoica, tenía toda la razón. Clara sintió que el suelo se tambaleaba bajo su comprensión por segunda vez en una semana. Las amenazas, la persecución, nada de eso es oficial, una operación completamente deshonesta. Equipos de seguridad corporativa y exagentes de la ley corruptos protegen una conspiración de cientos de millones de dólares. La voz del senador Hartley se tornó urgente. ¿Dónde están ahora? Tengo agentes federales legítimos listos para brindarles protección. Marcus negó con la cabeza, incluso antes de que Clara pudiera responder. Senador, con todo respeto, ¿cómo sabemos que usted es realmente el senador Hartley? ¿Cómo es que esto no es otra trampa? La pausa al otro lado de la línea fue breve pero reveladora. Cuando la voz regresó, tenía un tono de aprobación. Buena pregunta, Dr. Ayesan. Hace 3 años presentó un informe a mi subcomité sobre la contaminación por cromo cerca del río Animas. En ese informe incluyó una nota personal sobre la lucha de su esposa contra el cáncer y su creencia de que las toxinas ambientales habían contribuido a su enfermedad. Me pidió que recordara que cada sitio contaminado representa a familias reales con vidas reales, no solo estadísticas de informes gubernamentales. El rostro de Marcus palideció bajo la luz de la linterna. Solo 3 personas supieron que escribí esa nota: Sarah, yo y el senador que lo leyó personalmente y ha estado intentando obtener justicia para usted desde entonces. La voz del senador Hartley se suavizó ligeramente. Dr. Ayes, la muerte de su esposa no fue en vano si podemos usar su investigación para evitar que otros sufran la misma pérdida. Clara sintió que las lágrimas le escocían los ojos al ver a Marcus asimilar las implicaciones. Durante 3 años, había creído que sus esfuerzos habían sido inútiles, que su carrera había sido destruida en vano. Ahora se enteraba de que su trabajo había llegado a la única persona en el gobierno con el poder y la integridad para actuar en consecuencia. Senador, dijo Clara, tenemos pruebas que demuestran un fraude sistemático de tierras en varios condados. Hemos documentado los métodos, identificado a los perpetradores y establecido el patrón de operaciones. Pero ahora mismo nos escondemos en un pozo de mina y nos persiguen mercenarios armados. Envíeme su ubicación inmediatamente. Tengo un grupo de trabajo conjunto del FBI y el CBI que puede llegar en 30 minutos. La voz del senador transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a actuar con rapidez. Dr. Ayes, esta conspiración que ha descubierto involucra delitos federales que trascienden las fronteras estatales. Este es precisamente el tipo de caso que puede restaurar su reputación y su carrera. Marcus guardó silencio un largo rato, asimilando el cambio radical de todo lo que creía sobre su situación. Senador, hay algo más. El sistema de carga automática que instalamos publicará todas nuestras pruebas en menos de 4 horas. Perfecto, respondió el senador Hartley. Eso nos da tiempo para coordinar los arrestos con la divulgación de las pruebas. Ezra Montgomery. Dr. Ayes, quiero que entiendan algo. Lo que han logrado la semana pasada ha aportado las piezas que faltaban en una investigación que lleva 2 años estancada. No solo están salvando un rancho, sino que están exponiendo una organización criminal que ha robado millones de dólares en propiedades a terratenientes vulnerables de toda la región. Clara se dejó caer sobre una roca en el pozo de la mina, abrumada por la magnitud de lo que se habían topado. Solo queríamos salvar mi rancho, y al hacerlo puede que haya salvado a docenas de personas más. A la voz del senador transmitía una cálida aprobación. Ahora, vamos a llevarte a un lugar seguro para que puedas terminar lo que empezaste. Salieron del pozo de la mina 45 minutos después para encontrarse rodeados no por mercenarios corporativos, sino por agentes federales legítimos que los trataban como héroes, no como fugitivos. El falso equipo del CBI había sido arrestado en la cabaña tras un breve enfrentamiento, y el agente del condado Robert Kellerman ya estaba detenido por cargos que probablemente les llevarían a décadas de prisión federal. Mientras Clara se encontraba bajo el sol de la tarde, respirando aire puro por primera vez en días, sintió la mano de Marcus deslizarse entre las suyas. Habían comenzado este viaje como 2 personas destrozadas que intentaban salvar un rancho en decadencia. Lo terminaban como socios que habían desenmascarado una conspiración y encontrado algo que ninguno se había atrevido a desear en una segunda oportunidad para el amor, un propósito y la creencia de que la justicia aún podía triunfar sobre la corrupción. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Clara, apretando la mano de Marcus. Marcus sonrió, y por primera vez desde que lo conoció, la expresión se extendió hasta sus ojos verde salvia. Ahora volvamos a casa y empecemos a convertir ese paraíso enterrado en el jardín, que estaba destinado a ser Clara,
Volvió a mirar la montaña, donde habían pasado las horas más aterradoras y transformadoras de sus vidas. Juntos, confirmó Márquez. Mientras tengas a un científico testarudo con una pierna mala y talento para meterse en problemas en Clara rió. Una risa de pura alegría que resonó en las paredes de la montaña. Para siempre suena perfecto. El sol se ponía detrás de los picos, mientras regresaban al valle en un convoy federal, dejando atrás la oscuridad de las minas por la promesa de campos verdes y cosas en crecimiento, y un amor que había sido probado por el fuego y emergió, más fuerte de lo que cualquiera hubiera imaginado de posible en 18 meses después de los arrestos. Clara Montgomery Hayes se encontraba junto a la misma ventana de la cocina, donde una vez vio cómo las tolvaneras se llevaban sus sueños, pero en lugar de una tierra estéril que se extendía hasta el horizonte, ahora contemplaba un paisaje transformado hasta quedar irreconocible. Pastizales ondulados de hierba esmeralda se mecían con la brisa matutina, salpicados y prados y flores silvestres que teñían el valle de toques púrpura, dorado y carmesí. El arroyo, que llevaba 3 años seco, ahora corría claro y caudaloso, con sus orillas bordeadas de álamos y sauces, que daban sombra al ganado que había regresado a pastar en estos campos recuperados en el rancho. Flecha Rota se había convertido en algo inimaginable, un testimonio viviente del poder de la perseverancia, el amor y la negativa a aceptar la derrota cuando la injusticia intentaba disfrazarse de desastre natural. Pero más que eso, se había convertido en un símbolo de esperanza para personas de todo el país, que enfrentaban sus propias batallas contra poderosos intereses que parecían demasiado grandes para derrotarlos. A Márquez salió del granero, muy bien, con el mismo paso cuidadoso que le permitía acomodar su pierna lesionada. Pero ahora sus movimientos transmitían la confianza de un hombre que había recuperado su propósito. Vestía una camisa de trabajo limpia y unos vaqueros que Clara le había comprado para sus clases en la escuela de agricultura, donde lo habían contratado como profesor de restauración ambiental. Su nombramiento había sido noticia nacional. El denunciante de la EPA cuya carrera había sido destruida por decir la verdad, ahora reivindicado y liderando a la próxima generación de científicos que continuarían su trabajo. El equipo de filmación debería estar aquí en 1 hora, gritó Márquez mientras se acercaba a la casa. ¿Están listos para esto? Clara rió, un sonido que se había vuelto tan natural como respirar desde el día en que emergieron de aquellos pozos de mina, y se encontraron convertidos en héroes en lugar de fugitivos. No creo que nadie esté listo para que su vida se convierta en un documental, pero si eso ayuda a otros a entender que no tienen que aceptar la derrota. Entonces sí, estoy lista. El equipo del documental formaba parte de una historia mucho más amplia que surgió de su investigación. Las pruebas reunidas no solo condujeron a condenas penales. Kellerman recibió 15 años de prisión federal, junto con 17 cómplices que habían estado operando esquemas similares en 4 estados, sino que también inspiraron una legislación federal que exige transparencia en los contratos de remediación de suelos y refuerza las protecciones para los propietarios de tierras agrícolas. Y más importante aún, su historia había llegado a personas que enfrentaban sus propios desafíos aparentemente insalvables. El buzón de correo electrónico de Clara se llenaba a diario con mensajes de agricultores que lidiaban con suelos contaminados, de familias que luchaban contra el acaparamiento de tierras por parte de corporaciones, de comunidades que se organizaban contra la injusticia ambiental. El rancho se había convertido en la sede no oficial de un creciente movimiento de personas que se negaban a creer que los ciudadanos comunes no pudieran marcar la diferencia contra el poder establecido. Señora Hayes, se oyó una voz desde el porche y Clara sonrió al ver con qué naturalidad se había acostumbrado a su apellido de casada. Ella y Márquez se habían casado 6 meses antes en una sencilla ceremonia junto al arroyo restaurado, oficiada por el senador Hartley, y con la asistencia de decenas de simpatizantes que habían seguido su historia. Soy Jennifer Walsh, Teenage Recovery Productions. Estamos aquí para filmar el último segmento del documental. Clara salió al porche para saludar al equipo de filmación, observando cómo observaban la propiedad con evidente asombro. Era una reacción a la que se había acostumbrado de los visitantes que esperaban ver un rancho típico y, en cambio, se encontraban en lo que solo podría describirse como un milagro ambiental. La transformación es aún más dramática de lo que sugerían nuestras imágenes aéreas, continuó Jennifer mientras preparaba su equipo. Las imágenes satelitales del antes y el después son impactantes, pero verlas en persona es extraordinario. A Márquez se unió a ellos en el porche, con una carpeta llena de documentación. La clave fue comprender que la tierra no estaba realmente dañada por la sequía, explicó a la cámara mientras Jennifer comenzaba a filmar. Una vez que retiramos la arena que se había colocado deliberadamente para impedir el drenaje y el desarrollo de las raíces, el suelo subyacente estaba repleto de vida microbiana latente,
que había estado esperando las condiciones adecuadas. Para reactivarse en Clara observó a su esposo trabajar con el equipo de filmación, notando la facilidad con la que había retomado su rol de educador y defensor. El hombre destrozado que había llegado a su rancho con solo un camión lleno de equipo misterioso, había redescubierto su voz y su pasión por enseñar a otros sobre las relaciones interconectadas que sustentan la vida. Pero los aspectos técnicos de la restauración del suelo son solo una parte de la historia, añadió Clara, dirigiéndose directamente a la cámara. La verdadera historia trata sobre lo que sucede cuando la gente común se niega a aceptar que el sistema está manipulado en su contra. Márquez y yo no nos propusimos exponer una conspiración ni defender los derechos sobre la tierra. Simplemente nos negamos a renunciar a algo en lo que creíamos. Jennifer asintió, indicando a su camarógrafo que capturara las vistas panorámicas de los pastos restaurados. Su historia inspiró la creación de la Red Nacional de Justicia Agrícola, que ahora cuenta con sucursales en 38 estados, que se siente al saber que su lucha por un rancho se ha convertido en un movimiento que ayuda a miles de otros terratenientes. Clara consideró la pregunta con detenimiento. A través de la ventana de la cocina, podía ver las fotografías enmarcadas que adornaban el alféizar en fotos de otros ranchos y granjas restaurados con las técnicas desarrolladas por Márquez. Imágenes de familias que habían conservado sus tierras gracias a los precedentes legales establecidos por su caso. Cartas de niños que habían crecido escuchando la historia de la ranchera y el científico que demostró que las cosas rotas podían sanar. Se siente como una responsabilidad, dijo Clara, finalmente. Cada vez que alguien nos escribe para contarnos que está pasando por una situación similar, recordamos que esto nunca se trató solo de nosotros. Hay intereses poderosos que se lucran convenciendo a la gente de su impotencia, de que deben aceptar la pérdida como algo inevitable. Pero nuestra historia demuestra que eso no es cierto. A Márquez se acercó a ella, y su mano encontró la de ella, con la naturalidad de una pareja, que había pasado por la prueba del fuego y había resurgido con más fuerza. Clara me enseñó algo que había olvidado durante esos años de vagar tras la muerte de mi esposa y la destrucción de mi carrera. Me enseñó que la esperanza no es optimismo ingenuo, es la decisión de seguir trabajando por algo mejor, incluso cuando las probabilidades parecen imposibles. El equipo de filmación pasó la mañana documentando diferentes aspectos de la transformación del rancho. Entrevistaron a los ganaderos vecinos, quienes inicialmente se habían mostrado escépticos ante los esfuerzos de Clara, pero ahora buscaban el consejo de Márquez para sus propios problemas con el suelo. Filmaron el proyecto de restauración de plantas nativas que había traído especies en peligro de extinción al valle por primera vez en décadas. Capturaron imágenes de los grupos educativos que visitaban el lugar mensualmente para aprender sobre agricultura sostenible y justicia ambiental. Pero fue durante la sesión de la tarde, cuando Clara se encontró hablando más personalmente a la cámara, articulando verdades que nunca le había expresado completamente ni siquiera a Márquez. La gente me pregunta si estoy enojada por lo que me hicieron, por lo que le hicieron a mi tierra, dijo, sentada junto al arroyo donde empezó todo, y la respuesta honesta es que estuve furiosa por mucho tiempo. La traición, la manipulación, los años creyendo que había fracasado cuando en realidad me habían saboteado. Sí, eso me enfureció. Hizo una pausa, observando el agua cristalina fluir sobre las piedras que quedaron al descubierto cuando Márquez retiró los depósitos de Arena Artificial. Pero la ira por sí sola no cura nada. Lo que cura es la decisión de transformar esa ira en acción, de usar lo aprendido para ayudar a otros a evitar las mismas trampas, para construir algo mejor a partir de los escombros de lo destruido. Márquez asintió desde detrás de la cámara. Una de las cosas más importantes que hemos aprendido es que la justicia ambiental y la justicia social son inseparables. No se pueden tener comunidades sanas sin una tierra sana, y no se puede proteger la tierra sin empoderar a quienes dependen de ella. Jennifer se inclinó hacia adelante, presentando un momento en ¿qué le dirías a alguien que se enfrenta a una situación imposible? ¿A alguien que se siente abrumado por fuerzas que escapan a su control? Clara pensó en todas las cartas que había recibido, todas las llamadas de terratenientes desesperados y familias en apuros. Pensó en la mujer, que había sido 3 años antes, parada en ese mismo lugar, creyendo que no le quedaban opciones. Diría que la mentira más peligrosa que nos cuenta nuestra cultura es que los individuos no pueden marcar la diferencia frente al poder institucional, respondió Clara. Esa mentira mantiene a la gente aislada, convencida de que están solos. Pero la verdad es que todo gran cambio en la historia comenzó con gente común que se negó a aceptar que el mal era inevitable. A Márquez entró en escena. Su presencia junto a Clara era natural y espontánea. Y añadiría que no hace falta ser perfecto ni tener todas las respuestas para empezar a luchar por lo correcto. Yo era un científico desmoronado, cojo y con la reputación destrozada. Cuando conocí a Clara,
Ella era una ranchera fracasada que creía haberlo perdido todo. Ninguno de los dos nos sentíamos capacitados para participar en una conspiración, pero lo hicimos de todos modos. Aunt Clara sonrió al recordar aquellos primeros días, cuando sabían tan poco sobre lo que se les presentaba. Otra cosa que les diría a todos es que no están tan solos como creen. Cuando empezamos a investigar lo que había pasado en nuestro rancho, descubrimos que había gente honesta en el gobierno, en las fuerzas del orden y en los medios de comunicación que esperaban a que alguien les diera las pruebas necesarias para actuar. Basta con una persona dispuesta a decir la verdad para activar toda una red de aliados que desconocían su existencia. Al concluir la filmación de la tarde, Clara se encontró recorriendo la propiedad con una perspectiva que habría parecido imposible durante aquellos años oscuros de sequía y fracaso. La tierra que la rodeaba no solo se había restaurado, sino que prosperaba más allá de su condición original. Como si la dura prueba hubiera fortalecido de alguna manera su capacidad de vida. ¿Sabes en qué pienso a veces?, le dijo a Márquez, mientras estaban en el pasto donde él le había mostrado por primera vez la tierra vegetal enterrada. Pienso en todas las demás Clara Montgomery que están ahí fuera ahora mismo, gente a la que le dicen que su situación es desesperada, que deben aceptar la derrota y seguir adelante. Márquez la rodeó con el brazo, mientras ambos observaban al ganado pastando plácidamente en la hierba que crecía de tierra que había sido declarada muerta. ¿Y qué quieres decirles? Clara se reclinó en su calor, sintiendo la firme fuerza de un hombre que había aprendido a transformar su propio quebranto en una fuerza sanadora. Quiero decirles que la tierra recuerda cómo sanar, que las comunidades recuerdan cómo apoyarse mutuamente, que la justicia recuerda cómo fluir como el agua que sortea los obstáculos. Hizo una pausa, observando cómo el atardecer teñía el paisaje restaurado con tonos dorados y carmesí que hacían que cada cosa que crecía pareciera tocada por la luz divina. Pero sobre todo quiero decirles que el amor por la tierra, el amor mutuo, el amor por lo correcto, es la fuerza de transformación más poderosa del mundo, y que, por muy rota que parezca una cosa, el amor siempre encuentra la manera de recomponerla. Mientras la oscuridad se cernía sobre el rancho Flecha Rota, Clara y Márquez caminaban de la mano hacia la casa que habían construido juntos, con las cenizas de los viejos sueños de ella y la resurrección de la vocación abandonada de el mañana traería nuevos desafíos, nuevas personas en busca de ayuda, nuevas batallas contra fuerzas que se beneficiaban de la desesperación y la división. Pero esta noche se sentarían en su porche y escucharían el sonido del agua fluyendo a través de su arroyo restaurado, sabiendo que habían demostrado algo importante sobre la resiliencia de la esperanza, el poder de la asociación y la verdad de que ningún sueño se pierde verdaderamente mientras alguien esté dispuesto a luchar por su resurrección. A la historia de la mujer solitaria del rancho y el científico destrozado se había convertido en leyenda, pero más importante aún, se había convertido en prueba de que la gente común podía lograr cosas extraordinarias cuando se negaba a aceptar que el mal era más fuerte que el bien, que la desesperación era más sabia que la esperanza, que el aislamiento era más seguro que el coraje vulnerable necesario para amar profundamente y luchar ferozmente por lo que más importará a continuación. Tienes dos historias más destacadas en tu pantalla. Si esta te convence, no querrás perdértelas. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.